Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el tema del pastor y las ovejas. Y esta mañana yo me hacía una pregunta bien temprano.
pastor sí tenemos, pero ¿tendrá él ovejas? Porque no se trata simplemente de llamarse oveja, sino de ser oveja del Señor. Justamente en el Evangelio nos encontramos en una situación muy concreta. Se celebra la fiesta de la dedicación del templo. Esto nos lleva a Salomón. De hecho, la mención que se hace del pórtico de Salomón donde se paseaba Jesús quiere remitirnos a esa época, la época de Salomón, y también a la advertencia que aparece en el libro de las Crónicas, donde se le dice a Salomón que si son fieles a la alianza, el Señor permanecerá con ellos, pero que si son infieles, el templo será destruido. Es una advertencia que pesa sobre la casa de David. En este momento, el evangelista data los hechos en invierno. Invierno es la época en que la naturaleza prácticamente se muere. Los árboles pierden sus hojas. Solo quedan los troncos y las ramas como cadáveres de pie. Esto para indicarnos que el frío y el invierno crean como una especie de atmósfera de muerte en la ciudad de Jerusalén, en torno al templo, donde se suponía que manaba aquel río de vida que había visto el profeta Ezequiel y que iba hasta el mar de las aguas podridas y lo fecundaba. Ahora los dirigentes judíos rodean a Jesús. Y este cerco no es un cerco amistoso, es un cerco hostil. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Estas palabras en la versión original lo que quiere decir es: ¿hasta cuándo nos vas a estar cortando el soplo de vida? Es decir, ¿hasta cuándo nos vas a estar asfixiando? Y qué curioso, el hecho de que Jesús le esté dando vida al pueblo significa para ellos que les está dando muerte a ellos. Ellos mismos en el fondo están reconociendo que hay una divergencia de intereses. Lo que le interesa al pueblo los perjudica a ellos. Lo que los perjudica a ellos le conviene al pueblo. La acción de Jesús es salvadora, dar vida. Pero el hecho de que Jesús le dé vida al pueblo es asfixiante para ellos. Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Ellos quieren que Jesús se declare Mesías, pero es que las palabras suelen ser engañosas. Ellos entendían el concepto de Mesías en términos políticos y guerreros. Ellos suponían que Dios es un tirano que viene a asustar al mundo con el trueno de su voz y que así debía ser el Mesías. Pero Jesús no habla de ese Dios porque Él conoce al Padre y sabe que el Padre no es así. Por eso Jesús no se declara Mesías. Sin embargo, les dice
Yo se los he dicho y ustedes no creen. Pero Jesús no lo ha dicho usando la palabra Mesías, ni refiriéndose a las expectativas nacionalistas, políticas y guerreras que ellos tienen. Jesús lo ha hecho por medio de sus obras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Todo el que acepte que Dios es Padre tendrá que reconocer que todo lo que comunique vida es obra de Dios. Sin embargo, los dirigentes interpretan lo contrario. Todo lo que Jesús hace a favor de la vida del pueblo, los está matando a ellos. Ustedes no creen porque no son ovejas mías. Aquí está el asunto. No son ovejas porque no escuchan su mensaje y no lo siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, había dicho él. Ustedes no creen. Creer no es simplemente decir creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, amén. No, creer es escuchar el mensaje de Jesús y seguirlo a Él. Por eso me hacía esa pregunta. Pastor sí tenemos, pero ¿tendrá Él ovejas? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ese yo las conozco, lo veíamos el domingo, no significa las tengo vistas, les sé el nombre, sé dónde nacieron. No, ese yo las conozco implica la intimidad de compartir el mismo espíritu. Así como el Padre me conoce, porque el Padre ha volcado su espíritu sobre mí y yo conozco al Padre, así yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Este es un conocimiento más profundo porque es un conocimiento experimental. Recordemos que este verbo conocer es el mismo que se utiliza para hablar de la relación íntima entre marido y mujer. Fulano conoció a Sutana y ella le dio un hijo. Es la fusión del amor. Aquello que dice Jesús con otras palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es lo mismo. Yo las conozco y les doy vida eterna. Esta vida eterna es la comunicación del Espíritu Santo. Al darles el Espíritu Santo les está comunicando la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando se da esa relación tan íntima, tan compenetrada, tan profunda, esa comunión de espíritu, no hay posibilidad alguna de que a nosotros nos alejen de Jesús, ni mucho menos que Él se vaya a alejar de nosotros. Toda separación, toda ruptura de la relación con Él es imposible cuando se da esa comunión de amor. Mi Padre, que me las ha dado, las valora por encima de todo y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Esta es otra cuestión en la que nosotros necesitamos fortalecer la confianza, estar absolutamente seguros del amor del Padre, tan seguros que si hubiera un momento en que nos dieran una razón para decirnos Dios no te ama por esto y esto y esto, nosotros estaríamos tan seguros del amor de Dios que diríamos esa razón es falsa.
porque es que se trata de una experiencia, no se trata de un razonamiento, es algo mucho más profundo. A mí me consta el amor de mi Padre, a mí me consta que Él me valora por encima de todo, y una pandemia o cualquier razonamiento que me vengan a transmitir no es el que me va a hacer tambalear. A mí no me van a hacer pensar que Dios no me ama o que Dios me mandó un castigo o que esta pandemia es una venganza suya porque los hombres no se someten y no obedecen. A mí no me van a hacer pensar así. No lo van a lograr y yo no lo voy a aceptar porque yo conozco el amor de mi Padre, porque yo sé lo que valgo para Él. Mi Padre, que me las ha dado, las ama por encima de todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Y por último termina como remachando la cosa: el Padre y yo somos uno. Estamos en el mismo propósito, tenemos la misma intención. Por consiguiente, el amor que yo les estoy manifestando es el amor que el Padre les manifiesta. El cuidado que yo pongo en ustedes es el cuidado del Padre. La protección que yo les brindo es la protección del Padre. Pero para esto se necesita ser oveja suya. Y ser oveja suya significa, como él mismo lo dice, escuchar su mensaje y seguirlo. No es una cuestión sentimental o romántica, es una cuestión efectiva, vital. Es algo que se arraiga profundamente en lo más hondo de nuestro ser. Y así es como somos verdaderamente ovejas del Señor. Los dirigentes tenían esa particularidad. No eran ovejas, y como no eran ovejas, se sentían amenazados por Jesús. Nosotros necesitamos determinar cómo nos sentimos frente a Él. Si todavía seguimos creyéndonos el cuento del Dios castigador, del Dios que manda cosas, del Dios al que hay que rogarle humillándose y arrastrándose porque está bravo y quiere condenar a la humanidad y está a un puntico de hacerlo. Como si Dios fuera así. Todo depende de nosotros, pero cada día celebramos en la Eucaristía ese don de amor, esa entrega de amor. Cada día nosotros podríamos ratificar ese amor y fortalecerlo cada vez más. Y aquí está otra pregunta: ¿de qué nos sirve celebrar la Eucaristía si ella no nos afianza en el amor de Dios? Si ella no nos garantiza y nos asegura cada vez más el amor que Dios nos tiene y el valor que nosotros tenemos para Él. Necesitamos asimilar estas cosas para poder ser ovejas del Señor, para poder ser testigos de su amor.